Argentina vive un durísimo contexto económico, producto de las malas decisiones de sus autoridades. El dólar se encuentra por las nubes y la inflación supera el 100%. En octubre serán las elecciones generales en Argentina y las propuestas para mejorar la situación abundan. La que más acebulla es la del derechista Javier Milei. Él propone la dolarización del país. Para darnos un mayor panorama de lo que ocurre en Argentina, llamamos al economista en jefe del banco BBVA Research en Perú, Hugo Perea. Hugo, bienvenido. Sí, bueno, Argentina lo que ha venido acumulando en los últimos años, en realidad, han sido una serie de desequilibrios macroeconómicos porque no se han observado las restricciones presupuestales del gobierno, no se han observado, no ha actuado con prudencia por el lado fiscal, por el lado monetario, política de subsidios, de contrataciones de empleados públicos excesiva, según algunos cálculos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto finalmente es una situación en la que están llegando ahora, en donde las reservas internacionales, según alguna información, están incluso en negativo. Se han acumulado un montón de desequilibrios y la evidencia más dramática de estos desequilibrios ahora mismo son dos cosas, ¿no? Uno es el tipo de cambio que hace unos días tuvo que subió como 20% el tipo de cambio oficial, y el tipo de cambio paralelo que compraba la gente está incluso al doble de la cotización del tipo de cambio oficial. Y la segunda muestra del desequilibrio muy claro, el segundo síntoma y el que padecen millones de ciudadanos allá con seguridad, es una alta inflación, está en 113%. Hugo, coméntame, ¿qué opinas de la propuesta del derechista Javier Milei que plantea dolarizar la economía argentina? ¿Funcionará? La dolarización es una medida en donde se ha adoptado, básicamente es resultado de países que no tienen mayores alternativas en términos de políticas económicas para estabilizar sus economías. Cuando las autoridades de un país pierden credibilidad, estabilizar la economía es muy complicado. O sea, por estabilizar me refiero a reducir la inflación, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado. Es una opción, si la fuente de la inflación es el exceso de creación de dinero, cierras el Banco Central y dolarizas la economía, utilizas una moneda dura como tu moneda. Y la inflación efectivamente disminuye. Hugo, ¿y cuáles son las consecuencias de dolarizar la economía? El problema es que te quedas sin un instrumento de política económica muy importante, que es la política monetaria. Ahora tu Banco Central no es el banco del país, sino la Reserva Federal. Y la Reserva Federal toma decisiones que son pertinentes para la economía norteamericana, no necesariamente para las economías que se hayan dolarizado. Imagínate que ahora Estados Unidos necesitaba subir las tasas de interés para enfriar la economía y reducir la inflación. De repente esa subida de tasas de interés no es conveniente para Argentina en algún momento, ¿no? Y en vez de estabilizar la economía, la desestabiliza más. Para que le convenga, los economistas tenemos un término. Los ciclos económicos de Argentina y Estados Unidos tendrían que estar sincronizados. Cuando Estados Unidos sube, Argentina también. Cuando Estados Unidos baja, Argentina también. Cuando la inflación sube en Estados Unidos, en Argentina también, etc. Entonces, se mueven en tándem. Ahí sí, el Banco Central podría tomar medidas que le convengan a los dos, pero nada asegura que los ciclos económicos de Argentina y Estados Unidos se mueven al unísono. Y el otro elemento importante es que obviamente si te dolarizas, ya no tienes la posibilidad de absorber choques externos vía tipo de cambio, ¿no? Entonces, otro elemento importante que podría complicar un poco las cosas en un país que finalmente se dolariza. Hay una alternativa, en mi opinión modesta, que es mejor, que es la que adoptó Perú. Tú quieres eliminar la inflación, ¿no? ¿Qué adoptó Perú a finales de los 90? Bueno, refuerza la institucionalidad de tu Banco Central. Hazlo autónomo. ¿Cuál era el problema en el Perú de los 80? El Banco Central tenía siempre buenos técnicos, ¿no? Muy profesionales. Y uno diría, ¿y cómo es posible que haya habido una hiperinflación en Perú a finales de los 80? Porque el Banco Central estaba sometido al poder político.
Entonces, si el gobierno de turno quería un crédito, el Banco Central no podía decir no. A partir de la ley orgánica del Banco Central de diciembre del 92 y en la Constitución del 93, artículo 84, el Banco Central está prohibido de prestarle al gobierno. Y si Argentina se llega a dolarizar, ¿cómo esto afectaría nuestra economía? No le veo mucha ligación. Nosotros tenemos un Banco Central muy sólido, liderado por un prestigioso banquero central, don Julio Velarde. Entonces, no le veo mayor complicación, la verdad, o incidencia sobre nuestra economía. Hasta mediados de julio el dólar presentaba una caída, pero ahora nuevamente está subiendo. ¿Qué está pasando? Coméntanos, Hugo. El tipo de cambio en general a lo largo de este año, la dinámica cambiaria ha estado más vinculada a factores externos, más que a factores internos. Y el factor externo los factores externos preponderantes han sido dos. El primero de ellos, ha habido muchas expectativas respecto de lo que pueda o no hacer la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Cada vez que salía una noticia que el mercado internalizaba como que existía la posibilidad de que la Reserva Federal siga subiendo tasas, entonces empezaban las presiones sobre el tipo de cambio. De repente salió un dato benigno de inflación y entonces los mercados se calmaban y el tipo de cambio empezaba más bien a caer porque los inversionistas consideraban que posiblemente el Banco Central de Estados Unidos ya no suba más la tasa de interés. El segundo elemento es China, ¿no? China, como es nuestro principal socio comercial y también de muchos países emergentes, ha tenido problemas luego de un rebote muy vigoroso en el primer trimestre, una vez que se reabrió la economía luego de la COVID, luego de las restricciones que impusieron allá para controlar la COVID. Se recuperó, ¿no? En el primer trimestre, pero el segundo trimestre fue muy malo. Entonces Perú en alguna medida también podría verse afectado y te hace más conservador respecto a demandar soles. Prefiere mejor un poquito más de dólares. Y Hugo, ¿qué opinas respecto a la recuperación de nuestra economía? Este año no solamente hemos tenido un entorno externo muy retador, sino, entre otras cosas, anomalías con el clima. Estas anomalías comenzaron en realidad a fines del año pasado con una sequía y con un encarecimiento de los fertilizantes que ha implicado una menor oferta agrícola. Entonces este año, en abril por ejemplo, el sector agrícola se cayó 20%. Ha habido menos oferta de productos agrícolas. Después tuvimos Yaku, ¿no? En marzo, y ahora estamos teniendo el fenómeno del Niño. Y si a eso le agregas la convulsión social, las protestas sociales de inicios del año, tuviste un escenario bastante complicado. Entonces, lo que ha hecho el MEF es, oye, vamos a tratar de apuntalar un poco la economía y evitar pues, que haya un deterioro mayor. Entonces, creo que se ha actuado en el sentido correcto. Se puede hacer más, se pueden hacer mejores cosas, por supuesto, siempre hay espacio para mejoras, pero se ha actuado dentro de lo previsto, ¿no? Se espera que el Banco Central de Perú empiece a bajar tasas y que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas. Entonces, la diferencia de entre la tasa de interés en soles y la tasa de interés en dólares se va a cortar. Cuando esta diferencia es más grande, se favorece al sol, porque tú dirías, oye, están pagando mejores soles, voy a demandar soles y menos dólares. Pero si esta diferencia se acorta, ¿no? Ya no te sale tan atractivo estar en soles, de repente te conviene un poquito más de dólares y eso presiona el tipo de cambio a largas. Entonces yo no descartaría que veamos un tipo de cambio en lo que resta del año entre un 3.70 y un 3.80, ¿no? ¿Qué opinas sobre el desarrollo de las fintech en nuestro país? Desarrollos que impliquen una mayor inclusión financiera, más instrumentos financieros disponibles para el público en general, pues son bienvenidos. Pero ese proceso se aceleró durante la pandemia, ¿no? Entonces, ahora hay una mayor proporción de personas que usan medios de pago electrónicos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, las plataformas, estas Plin y Yape, cada vez hay menos uso de efectivo, ¿no? Entonces, desde el sistema financiero se han creado este tipo de innovaciones en los últimos años, desde luego, pero el proceso se aceleró durante la pandemia y ha tomado más.
Muchas gracias, Hugo, por la entrevista. Miremos con mucha atención lo que ocurre en Argentina. Estar atentos a la tasa de referencia de la Fed y trabajar duro y parejo para salir de esta inflación. Y recuerda que un buen cambio lo cambia todo. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este.